la breve historia de las Naciones Unidas, raramente un debate había desencadenado tantas pasiones. Cada uno de los países representados debía a aquel territorio, de alguna manera, una parte de su herencia espiritual. Se propuso a la Asamblea Internacional dividir Palestina en dos estados distintos: árabe y judío. De esta forma, la sabiduría colectiva debería poner fin a 30 años de guerra civil. Pero, trazado con el lápiz de la desesperación, el mapa de aquella repartición era una mezcla de compromisos soportables y de monstruosidades inaceptables. El 57% de Palestina era atribuido a los judíos, mientras que la mayor parte del territorio del futuro Estado judío y casi la mitad de su población eran árabes. El 29 de noviembre de 1947, un frío sábado, 6 meses antes de que cayeran los primeros obuses de la guerra sobre los tejados de Jerusalén, los representantes de 56 países miembros de la nueva Organización de las Naciones Unidas estaban reunidos en Flushing Meadows, en las afueras de Nueva York. Allá, bajo la cúpula de un antiguo patinadero, debían fijar la suerte de una franja de tierra situada en la margen oriental del Mediterráneo, 2 veces menos extensa que Dinamarca y 5 veces menos poblada que Bélgica, centro del universo para los cartógrafos de la antigüedad y destino, en el alba del mundo, de todos los caminos del hombre. Palestina. Aquella tarde de mayo de 1948, el lamento de las gaitas se extendió por última vez en el laberinto de viejas callejuelas. Anunciaba la salida de los soldados británicos que habían ocupado la vieja ciudad de Jerusalén. Impasibles, marchaban silenciosos en grupos de 8 o 10, y el martilleo de sus borceguíes punteaba la melodía. Encuadrando a cada grupo, 2 hombres, metralleta en mano, vigilaban atentamente las fachadas y terrazas del universo hostil que atravesaban. En las ventanas o en los umbrales de las sinagogas y escuelas religiosas de la calle de los judíos, los viejos de luengas barbas contemplaban el desfile. Durante 3000 años, sus antepasados habían visto partir a muchos otros ocupantes: asirios, babilonios, persas, romanos, cruzados, árabes y turcos. Hoy les tocaba el turno, a los militares británicos, de abandonar aquellas murallas tras un triste reinado de 30 años. Pálidos y encorvados por una existencia dedicada por completo al estudio, aquellos ancianos encarnaban la perenidad de la presencia judía en Jerusalén. Rabinos, talmudistas o doctores de la ley, parcela casi olvidada de la comunidad dispersa, habían sobrevivido de siglo en siglo. Habían santificado el día del sábado y regulado cada acto de sus pobres vidas según los preceptos sagrados. Se habían aprendido de memoria los versículos de la Torá y copiado de nuevo cuidadosamente los textos del Talmud, que se transmitían de generación en generación. Cada día acudían a postrarse ante el muro de las lamentaciones, implorando al Dios de Abraham que hiciera regresar a su pueblo a esta tierra de la que había sido expulsado. Nunca este día apareció más próximo. De hecho, otras miradas espiaban la columna de soldados extranjeros. Emboscados al abrigo de sacos terreros que obstruían determinadas ventanas o tras invisibles aspilleras dispuestas en las venerables fachadas, los vigías judíos esperaban, armados con metralletas y granadas rudimentarias. Dentro de poco, cuando desapareciese el último soldado, se lanzarían hacia las posiciones británicas abandonadas, una media docena de casas fortificadas que defendían el barrio judío de los ataques procedentes de los barrios árabes que lo rodeaban. Cuando el último destacamento británico llegó al final de la calle, torció hacia la izquierda, para subir por una callejuela que conducía al imponente cercado del patriarcado armenio. Se detuvo cuando llegaron ante el arcén de piedra que coronaba la entrada del número 3 de la calle Or-Chayim. En su despacho, con las paredes repletas de libros viejos y objetos religiosos, el rabino Mordejai Weingarten, la más alta autoridad del barrio, había pasado la tarde en compañía de sus textos sagrados. Absorto en su meditación, tardó un momento antes de responder al golpe dado en la puerta. Se levantó al fin y, tras ponerse el chaleco y la levita negros, se ajustó sus gafas con montura de oro, cogió su sombrero y salió. En el patio, un oficial, con las insignias amarillas y rojas del Suffolk Regiment, le esperaba para entregarle una gran llave. Era la llave de la puerta de Sion, una de las 7 puertas de Jerusalén. Desde el año 70 hasta hoy, declaró el oficial, ninguna llave de Jerusalén ha estado en manos judías. Es, pues, la primera vez en 19 siglos que su pueblo obtiene este privilegio. Weingarten alargó una mano trébula. La leyenda quiso que la noche en que el emperador romano Tito destruyera el templo de los judíos, sus sacerdotes lanzaran las llaves de Jerusalén hacia el cielo gritando:
Que Dios sea en adelante el guardián de estas llaves. Oh Jerusalén, narra el nacimiento del Estado de Israel en 1948, tras la cruenta lucha entre árabes y judíos. A lo largo de sus páginas, el lector vive los acontecimientos codo a codo con sus protagonistas, y descubre, entre otras cosas que, antes de que estallara el conflicto, ambos pueblos vivían en armonía e incluso compartían los mismos barrios. Oh, Jerusalén se ha convertido en una obra clásica y en un texto clave para entender por qué Israel sigue siendo, medio siglo después de su fundación, una de las zonas más conflictivas del planeta. Y, nadie como Dominique Lapierre y Larry Collins para ayudarnos a esclarecer esta complicada realidad.